Mis amados hijos e hijas en Cristo, la paz esté con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre en sus corazones. Es con la profunda solicitud de un pastor que vela por su rebaño que me dirijo a ustedes hoy, pues su paz, su serenidad, su capacidad de encontrar reposo en el Señor son mi constante oración. La mente humana, con su complejo tapiz de pensamientos, preocupaciones y esperanzas, a menudo es como un río agitado antes del anochecer. Sus aguas, a veces límpidas y tranquilas bajo la luz del sol, a veces turbias y revueltas por las tempestades del día, reflejan las inquietudes de nuestro espíritu, las ansiedades que nos asaltan y los dolores que cargamos. Y así como el río, en su sabiduría natural, se aquieta con la llegada de la noche, sus orillas convirtiéndose en sombras serenas, sus aguas espejando las estrellas, nuestras almas también anhelan y pueden encontrar reposo, un santuario de quietud, en el abrazo amoroso y paciente de Dios. No es con ligereza que les hablo hoy, ni con palabras vacías de experiencia, sino con la autoridad que me fue confiada, y más importante, con la humildad de quien también camina bajo el sol y las sombras de la vida. Cada decisión que brota de este trono de Pedro, cada orientación pastoral que les ofrezco, es forjada no solo en el rigor de la doctrina sagrada y en la inerrancia de la revelación, sino en la profunda e incesante oración, en la escucha atenta y compasiva del pueblo de Dios que me fue confiado. Soy testigo, noche tras noche, de sus luchas. He visto, a través de súplicas y testimonios, en cartas que llegan a esta sede apostólica, en encuentros personales y en las plegarias silenciosas que me acompañan, a tantos de mis hijos e hijas luchando contra la angustia abrumadora, la ansiedad sofocante y el desasosiego que roba el sueño, la paz y la alegría. He visto a padres y madres exhaustos, cuyas noches eran largas vigilias de preocupación por los hijos. He visto a jóvenes desorientados por la incertidumbre del futuro, con el corazón oprimido por dilemas existenciales, y a ancianos marcados por la soledad de la noche, temiendo el fin de la vida. Esos clamores, silenciosos o explícitos, se han convertido en mi propia oración, en mi propio peso en el corazón, inspirándome a buscar en Dios la luz para guiarlos. No buscamos, con las palabras de hoy, romper con la sagrada tradición que nos fue legada por los apóstoles, por los doctores de la Iglesia y por los siglos de fe y sabiduría. Al contrario, nuestro intento es purificarla, como se purifica el oro en el fuego, y hacerla aún más eficaz, más palpable y más profundamente transformadora en la sanación del corazón humano en medio de los desafíos del tiempo presente. Queremos desvelar la riqueza que ya existe en nuestra herencia espiritual, pero que, a veces, yace olvidada, incomprendida o subutilizada, y presentarla de forma que pueda ser acogida y practicada por cada uno de ustedes, independientemente de las circunstancias que los aflijan. La fe no es una pieza de museo para ser solo contemplada, es una llama viva, capaz de iluminar las tinieblas más densas de nuestra existencia, un manantial perenne de agua viva para el alma sedienta. Así, mis queridos, en este sermón, inspirado por la divina providencia y por la experiencia viva de la Iglesia, les presentaré 3 caminos espirituales, 3 principios concretos, accesibles y profundamente arraigados en la sabiduría cristiana, que pueden verdaderamente transformar nuestras noches inquietas en momentos de serena comunión con Dios y traer una paz duradera y restauradora a la mente, que se encuentra agitada e inquieta. Estos son, verdaderamente, caminos hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Les pido, con la sinceridad de un padre, que escuchen con el corazón abierto, receptivo a la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Invoquemos juntos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Mañana, aquella que, en su fiat, calmó la propia inquietud humana para acoger al Verbo y al Espíritu Santo, Paráclito y Consolador, para que nos guíen en esta jornada de paz interior, iluminando nuestra mente, calentando nuestro corazón y capacitándonos para acoger estas verdades transformadoras. Recuerdo como si fuera hoy, una noche en que la pesada cruz de mis responsabilidades papales parecía más abrumadora que de costumbre. Ya era tarde, las últimas velas de la capilla casi consumidas, cuando un joven seminarista, con el rostro pálido y los ojos llorosos, vino hacia mí,
traído por uno de mis secretarios, afligido, incapaz de dormir, atormentado por miedos inexplicables y una ansiedad tan intensa que le robaba el aliento. Sus pensamientos corrían como caballos salvajes, galopando en círculos de angustia. Temía por su vocación, por su fe vacilante, por su propia sanidad. En lugar de consejos elaborados o lecciones teológicas complejas, sentí que el Espíritu Santo me susurraba al corazón una profunda simplicidad. Me arrodillé a su lado allí mismo, en el suelo frío de la capilla, y juntos susurramos, casi murmuramos, las palabras del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y a medida que las palabras se desenvolvían, no solo las recitábamos, sino que las respirábamos, las sentíamos. Vi y sentí en su rostro cómo su expresión se suavizaba, sus hombros se relajaban, sus ojos se cerraban lentamente, como si una ola de tranquilidad, venida del propio cielo, hubiera lavado sus pensamientos turbulentos y se hubiera llevado consigo la tempestad interior. Se durmió allí mismo, agotado, pero en una paz que yo sabía que no provenía de sus propias fuerzas, sino de aquella que es dada por Dios. Ese momento, hijos míos, me inspiró de forma profunda e indeleble a profundizar en la enseñanza sobre el poder transformador de la oración nocturna y a compartirla con toda la Iglesia, con cada uno de ustedes, para que esta misma paz pueda ser su herencia. Cuerpo principal. Los tres principios, directrices, hijos e hijas míos, la vida moderna, con sus innovaciones y sus presiones incesantes, paradójicamente, a menudo nos aleja de la simplicidad y la profundidad de la fe que puede sostenernos. El ruido, la prisa, la constante exigencia de atención fragmentan nuestra alma y nos roban el reposo, pero la Iglesia, madre y maestra, ofrece antídotos perennes para las aflicciones del tiempo. Les presento ahora los tres caminos espirituales que los guiarán a la paz nocturna. Principio 1. La meditación guiada por los salmos. El primer y más potente camino hacia la paz nocturna es la meditación guiada por los salmos. No se trata de una mera lectura apresurada o de una repetición mecánica de palabras. Es una inmersión consciente, un sumergirse del alma en las aguas vivas de la palabra de Dios. Propongo que, antes de acostarse para el descanso, reserven un tiempo sagrado para recitar y, más crucialmente, meditar en salmos específicos. Esta práctica, hijos míos, actúa como un escudo impenetrable y una fortaleza inexpugnable, fortaleciendo la mente contra la invasión de la ansiedad, la preocupación y la desesperación, y abriendo el corazón, como una flor que se abre, a la paz inefable que solo Dios puede conceder. Es el diálogo más íntimo con el Padre, un susurro del alma que encuentra eco en la eternidad. En mis visitas pastorales, tanto a las opulentas catedrales urbanas como a las más humildes capillas rurales, he insistido sobremanera en esta práctica vital. He recomendado, con fervor, que el Salmo 4 sea recitado no solo en las noches de adoración eucarística, donde la presencia de Cristo es palpable, sino en cada hogar, en cada habitación, antes de que el silencio de la noche se instale. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Estas palabras se han convertido en un mantra para muchos. Aconsejé personalmente a innumerables familias que se encontraban en dificultades, marcadas por el insomnio crónico, por desacuerdos internos o por la sombra de pérdidas recientes, a reunirse al final del día y practicar juntos esta meditación sálmica. Fui testigo con mis propios ojos de la transformación que se operaba en sus semblantes, en sus relaciones, en sus casas. De hogares antes agitados y tensos, surgía una atmósfera de quietud y entendimiento. La sabiduría divina, hijos míos, resuena con una claridad cristalina en las Sagradas Escrituras, y el libro de los Salmos es un tesoro inagotable para el alma humana. El versículo del Salmo 4 que he citado es una promesa viva de seguridad, una garantía de que, con Dios, el miedo no tiene morada. Pero podríamos citar tantos otros, como el Salmo 23, que nos consuela con la imagen del buen pastor, o el Salmo 91, que nos promete refugio bajo las alas del Altísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 2708, destaca con elocuencia la importancia de la oración personal, y específicamente de la meditación,
como un camino privilegiado para la santificación y la serenidad del alma. La meditación pone en acción el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización de las facultades es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es precisamente esto lo que la meditación de los Salmos nos permite hacer, armonizando cuerpo y alma. Cuando nos entregamos al ritmo de las palabras sagradas, la propia respiración se calma, el pulso de la mente se desacelera y el foco se desvía de las preocupaciones mundanas hacia la presencia eterna de Dios. Permítanme compartir con ustedes algunas de las incontables gracias que he presenciado. Estaba el joven Padre Miguel, recién ordenado, cuyo fervor inicial era, paradójicamente, minado por un insomnio atroz. Las ansiedades de la parroquia, la magnitud de sus responsabilidades, la soledad inesperada del ministerio, le robaban el sueño, dejándolo exhausto y frustrado. Le aconsejé abrazar el Salmo 91 como su compañero nocturno, visualizando cada imagen, el refugio, las alas, el escudo y el broquel, como si estuviera físicamente allí, bajo la protección divina. Semanas después, me buscó, con los ojos ya no opacos, sino brillando con un fulgor renovado, como las estrellas en una noche límpida. «Santidad», dijo él, con una voz llena de gratitud y ligereza. Las palabras del Salmo se han convertido en un bálsamo para mi alma. Cuando me acuesto, siento que el Señor, de hecho, me cubre con sus alas, y el insomnio se deshace como niebla ante el sol de la mañana. Su predicación, que antes era solo correcta y doctrinal, se transformó en un testimonio vibrante y lleno de vida, pues hablaba de una paz que había experimentado personalmente. En una humilde aldea en los Apeninos, conocí a doña Sofía, una viuda de semblante marcado por la vida y por el dolor de la pérdida, que vivía en profunda soledad tras la partida de su único hijo. Sus noches eran largas, llenas de la ausencia y el silencio opresor de la casa vacía. Después de meditar diariamente en el Salmo 23, recitando las palabras «El Señor es mi pastor, nada me falta», me relató que sus noches se habían vuelto serenas, llenas ya no de la soledad paralizante, sino de una presencia que ella llamaba, con dulzura, el buen pastor. Se sentía cuidada, amparada, y su rostro, que antes exhibía la dureza del sufrimiento y la resignación, irradiaba ahora una profunda y contagiosa paz, un brillo de esperanza en sus ojos. Recuerdo también el caso de Carlo, un próspero comerciante de Milán, cuya vida era un torbellino de negocio, de decisiones morales complejas y de preocupaciones éticas. La ansiedad de tomar decisiones justas en un mundo competitivo, de no ceder a la codicia o a la deshonestidad, le robaba el sueño y la salud. Le sugerí la meditación del Salmo 119, especialmente los versículos que alaban la ley de Dios como lámpara para los pies y luz para el camino. Carlo, escéptico al principio, acostumbrado a resolver todo por la lógica y el cálculo, se adhirió a la práctica con diligencia. Poco tiempo después, me confió que el Salmo se había convertido en su consejero nocturno más fiel. Antes de dormir, al meditar en la pureza y la rectitud de los preceptos divinos, sus dilemas se deshacían, y la dirección correcta para sus negocios y para su conciencia se volvía luminosa y clara. Experimentaba una claridad mental y una paz de espíritu que todo su dinero e influencia jamás pudieron comprar. Y cómo no mencionar a Clara, una joven madre, exhausta por las demandas de sus 5 hijos pequeños. Las noches eran intermitentes, repletas de llantos, de pesadillas infantiles y de cuidados incesantes. Sentí que ella necesitaba algo que la calmara y la hiciera sentirse pequeña y protegida, como una niña en el regazo de su madre. Le sugerí el Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altaneros, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Clara relató que, al recitar y meditar en este salmo, se sentía envuelta por un amor materno divino, un abrazo de María y del propio Dios, y sus propias noches, por más cortas que fueran las horas de sueño disponibles, se llenaban de un descanso profundo y restaurador. Aprendió a entregar su agotamiento y sus preocupaciones a la Madre Divina, encontrando allí un regazo para descansar su espíritu fatigado. Hijos míos, puedo oír, en mi corazón pastoral,
la voz de algunos que, quizás con un dejo de escepticismo, argumenten que tales prácticas son anticuadas, vestigios de un pasado místico, sin lugar en nuestro mundo moderno, tan permeado por la ciencia, la tecnología y la velocidad. Dirán, tal vez, que las soluciones para la ansiedad se encuentran solo en la ciencia de la mente, en la psicología o en la medicación, y no en meras palabras de un libro antiguo. Pero, hijos míos, esta es una visión limitada y empobrecida de la realidad del ser humano. La experiencia pastoral de milenio y los testimonios diarios que inundan de gracia esta sede apostólica muestran que las verdades espirituales permanecen relevantísimas y profundamente transformadoras. La palabra de Dios no es un texto muerto, es espíritu y vida, capaz de penetrar donde ninguna ciencia humana, por más avanzada que sea, puede alcanzar. No compite con la ciencia, sino que la trasciende y la complementa, sanando el alma donde el cuerpo y la mente aún claman por alivio. La verdad de Dios es eterna, no se desgasta con el tiempo, y su eficacia reside en su origen divino. Otros pueden decir, pero yo recito los salmos y no siento nada. La respuesta es que la fe no es primariamente un sentimiento, sino una adhesión de la voluntad. Dios actúa incluso cuando no sentimos, y a menudo, la paz se instala de forma sutil, como la brisa suave que precede a la bonanza. La persistencia en la fe es la clave. Deseo, con todo el ardor de mi corazón, que diócesis y parroquias en todo el mundo desarrollen e incentiven programas de oración nocturna, teniendo la meditación de los salmos como el corazón palpitante de sus actividades pastorales, que se creen subsidios y guías para las familias, pequeños folletos con salmos seleccionados y sugerencias de meditación, adaptados a las diversas realidades y edades, que se incentiven retiros dedicados a la quietud y a la meditación sálmica, donde los fieles puedan, por algunos días, despojarse del ruido del mundo y sumergirse en la palabra de Dios en un ambiente de serenidad. Invito, pues, a cada uno de ustedes, mis queridos hijos e hijas, a reservar un momento diario, aunque sea breve, 15 o 20 minutos, antes de acostarse, para el Salmo de la noche. Háganlo solos, en íntima conversación con Dios, o en familia, uniendo sus corazones en fe y creando un santuario de paz en su hogar. Un pequeño trozo del cielo en la tierra. La meditación en los salmos, hijos míos, es el puente que transforma la ansiedad paralizante en confianza activa, el clamor desesperado en un cántico de alabanza, y acerca el corazón del hombre, en su fragilidad y finitud, al corazón de Dios, en su infinita misericordia y poder. Es el camino hacia el verdadero reposo del alma y hacia una noche de paz. Principio 2. La confianza en la divina providencia. El segundo camino, intrínsecamente ligado al primero y que lo profundiza, es la entrega confiada de nuestras preocupaciones diarias a la divina providencia. No es suficiente solo meditar, es preciso también entregar. Antes de que el cuerpo repose en su lecho, el alma debe despojarse de sus fardos, de todos los pesos que ha cargado durante el día, de las ansiedades por el mañana incierto, de los miedos que rondan el corazón y de las heridas que a veces lo oprimen. Se trata de un acto consciente de fe, una liberación activa del espíritu, de depositar en Dios todas nuestras ansiedades, confiando plenamente en que Él cuida de nosotros en cada detalle, guía nuestros pasos en el día que vendrá y protege nuestro sueño en su infinita bondad y amor incondicional. Es un acto de amor y de abandono filial, de decir a Dios, confío en ti, Señor, más que en mis propias fuerzas. Como pastor universal de la Iglesia y como hombre de oración, recibo diariamente un volumen impresionante de cartas de fieles, repletas de ansiedad, preocupaciones financieras abrumadoras que amenazan a las familias, enfermedades que parecen incurables y roban la alegría, conflictos familiares que desgarran corazones, la incertidumbre del futuro de sus hijos en un mundo en constante cambio, la soledad profunda que afecta a tantos, y la propia lucha contra el pecado y la tentación que asalta el alma. Mi respuesta constante a estas almas, después de la oración ferviente e ininterrumpida por cada una de ellas, es una invitación insistente a la oración de abandono. Los he animado, con la paciencia y la persistencia de un jardinero que cuida de una planta delicada, a confiar sus dolores, sus miedos más secretos y sus esperanzas más íntimas a Dios. Como un niño pequeño e indefenso, confía a su padre amoroso sus juguetes rotos
y sus sueños más puros, antes del merecido descanso nocturno. Dejen que su alma descanse en mí. Es el mensaje que les transmito, no como una sugerencia, sino como un precepto de salvación. La palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es clara e inequívoca en este precepto fundamental de la fe. Depositen en Él todas sus ansiedades, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Dios no desea que carguemos solos los pesos que nos aplastan y nos impiden vivir plenamente. Él nos invita, con un amor que trasciende toda comprensión humana, a entregarlo, a despojarnos de ellos, para que Él, en su omnipotencia y misericordia sin fin, nos alivie, nos sostenga y nos conduzca. No es una petición opcional, sino una promesa divina, una invitación a un intercambio divino, nuestra fragilidad y finitud por su fuerza y eternidad, nuestra inquietud y agitación por su paz y tranquilidad. Es un acto de profunda humildad y de fe radical, reconociendo nuestra pequeñez y su grandeza ilimitada. Les confieso, hijos míos, que en mi propia juventud, en el período de formación en el seminario, enfrenté una crisis de fe avasalladora, una noche oscura del alma que me cuestionaba todo lo que creía y para lo que me preparaba. Las dudas sobre la existencia de Dios, la verdad de la Iglesia, la validez de mi propia vocación, se agigantaban como montañas infranqueables. Los pecados pasados parecían abismos sin fondo, y el llamado a la vocación parecía, a veces, una ilusión vana, una quimera de la juventud. La mente estaba en un torbellino constante. El sueño me huía por días enteros, y la esperanza parecía una estrella lejana. Solo al arrodillarme en mi celda fría, en total desamparo, y entregar a Dios cada duda que me asaltaba, cada miedo que me paralizaba, cada pecado que me pesaba, cada anhelo de claridad y paz, sintiendo que no podía más cargar con ese fardo solo, una paz inesperada, sobrenatural, inundó mi ser. Era como si una mano invisible y amorosa retirara de mis hombros un peso de piedras intransitables. Dormí profundamente como nunca antes, y al amanecer, la claridad regresó, no por un razonamiento lógico o una nueva tesis teológica, sino por una intervención divina que disipó las sombras y encendió la luz de la fe. A partir de ese día, mi confianza en su providencia se convirtió en la roca fundamental de mi vida. Recuerdo también al obispo Alberto, un hombre de Dios verdaderamente celoso, que servía en una región de África desgarrada por conflictos tribales y persecuciones implacables a la Iglesia. Me confesó que el peso de su rebaño lo sofocaba, cada día más, con noticias de violencia y sufrimiento. Me dijo: «Santidad, cada noche, antes de dormirme, me arrodillo y entrego a Dios, uno por uno, los nombres de cada fiel en peligro, de cada niño huérfano, de cada familia sin hogar, de cada mártir». Y, en lugar de ser aplastado por el peso de esas tragedias que humanamente parecían insolubles, encontraba una serenidad y una claridad de propósito que lo guiaban en sus decisiones más difíciles, no por su propia fuerza o inteligencia, sino por la confianza irrestricta en la divina providencia. Su mente reposaba en Dios, y Dios actuaba a través de su sueño y de sus acciones despiertas. Estaba la familia Rossi, en Nápoles, al borde de la quiebra, con deudas abrumadoras y la perspectiva dolorosa de perder todo lo que habían construido. La madre y el padre, María y Giuseppe, eran consumidos por el insomnio, el estrés y la desesperación, discutiendo y peleando bajo el peso de la preocupación. Al aconsejarles confiar en Dios, sugiriéndoles un momento de oración en familia antes de dormir, donde verbalizaran sus preocupaciones más profundas y las entregaran al Señor, como si las depositaran en sus manos, algo milagroso comenzó a suceder. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero el peso en sus corazones disminuyó visiblemente. Las noches se volvieron más tranquilas, y el sueño, que antes les era negado, regresó. Con la mente más clara y menos ansiosa, pudieron discernir nuevas oportunidades de trabajo, reorganizar sus finanzas con sabiduría, y su fe los llevó a encontrar soluciones donde antes solo veían callejones sin salida. La confianza les dio la fuerza para actuar, y Dios, en su providencia, abrió los caminos. O pensemos en el caso del doctor Méndez, un renombrado cirujano que, a pesar de su gran habilidad técnica y años de experiencia,
era constantemente atormentado por la ansiedad antes de cirugías complejas, especialmente aquellas con pronóstico incierto donde vidas dependían de sus manos. Confesó que cada noche antes de un procedimiento de gran envergadura, revisitaba mentalmente cada etapa, exhaustivamente, creando escenarios de fracaso. Comencé a aconsejarle que dedicara 20 minutos a la oración de entrega, visualizando las manos de Dios guiando las suyas, entregando al paciente y el procedimiento al Divino Maestro. Él dudó, acostumbrado al control absoluto, pero al practicar consistentemente, relató una calma interior sin precedentes el día de la cirugía. Su confianza en Dios no disminuyó su pericia, sino que la perfeccionó, pues operaba con la mente serena, el corazón en paz y las manos firmes, sabiendo que el resultado final estaba en manos del Creador. Hijos míos, puedo oír ahora la voz de algunos que, en su practicidad y escepticismo, tal vez piensen: eso es solo un pensamiento ilusorio, un pensamiento mágico para quien no quiere enfrentar la realidad. O, Dios no va a resolver mi problema específico, Él tiene cosas más grandes que hacer. O incluso, ya he intentado confiar, y no pasó nada. Mis preocupaciones siguen siendo las mismas. Refuto categóricamente estas interpretaciones. La confianza en Dios no es una negación de la realidad, ni un sustituto de la responsabilidad humana o del trabajo arduo. Al contrario, es la base sólida sobre la cual la acción justa y eficaz se construye. Dios obra de maneras misteriosas, a menudo no como esperamos o planeamos. Su providencia no significa que no habrá desafíos, sino que tendremos la fuerza para enfrentarlo. El "no pasó nada" que sienten puede ser en realidad la paz interior que les permite ver nuevas soluciones o soportar con dignidad lo que no puede ser cambiado. El proceso de confiar es, en sí mismo, profundamente transformador. Aunque el resultado material no sea exactamente el que planeamos, se trata de alinear nuestra voluntad con su voluntad, y en esa alineación reside la verdadera paz. Exhorto, por tanto, a los párrocos y líderes de comunidad a orientar a sus congregaciones a dedicar momentos específicos de la oración comunitaria nocturna a la entrega de sus aflicciones a Dios, especialmente las que más afligen el alma. Que se cree en las familias el hábito saludable de la hora de la entrega, donde cada miembro, antes de cerrar los ojos, pueda expresar y confiar sus preocupaciones, no solo individualmente, sino como una comunidad de fe, fortaleciéndose unos a otros en la certeza de que Dios es Padre. Les pido, con el corazón abierto y con la voz embargada por la emoción, que enseñen a sus hijos y jóvenes, desde temprana edad, a confiar sus preocupaciones a Dios diariamente, antes de que las sombras de la noche se espesen y las inquietudes se agiganten en sus corazones. Que este sea un rito familiar de fe y liberación, que se transmita de generación en generación, como un tesoro precioso de fe y esperanza. La confianza en la divina providencia, hijos míos, es el camino seguro que transforma el miedo paralizante en serenidad activa, la angustia sofocante en esperanza firme, y fortalece la fe, convirtiéndola en una roca inquebrantable en medio de las más violentas tempestades de la vida. Es el conocimiento íntimo de que no estamos solos y que un Padre amoroso, omnipotente y compasivo vela por nosotros a cada instante. Principio 3. El silencio y la reflexión nocturna. El tercer y último camino que les presento para la paz nocturna, y no menos vital, es el del silencio y la reflexión nocturna. En un mundo ruidoso, que nos bombardea incesantemente con informaciones, estímulos, exigencias y distracciones, el silencio no es un vacío aterrador, sino una necesidad vital del alma, un oasis donde la voz de Dios puede ser finalmente escuchada, donde el alma puede respirar. Propongo que creemos momentos intencionales y regulares de silencio antes de dormir, no el silencio del aburrimiento o de la inactividad, sino el silencio de la contemplación, de la escucha interior. Acompañado de este silencio, debe haber una profunda y sincera reflexión. Este es un verdadero examen de conciencia nocturno, un momento de autoevaluación espiritual donde reflexionamos sobre el día que pasó. Reconocemos las bendiciones recibidas, agradeciendo a Dios por su bondad y providencia en cada pequeño y gran don. Pedimos perdón por los pecados cometidos con un corazón contrito y humilde, y preparamos el alma para un descanso que es tanto físico como espiritual, una entrega total a la presencia divina que llena todo el ser.
En mis propias residencias papales, a pesar de la constante actividad de la curia y de las innumerables audiencias y compromisos, he instituido y observado rigurosamente noches de silencio meditativo. En ciertos horarios, el Palacio Apostólico se transformaba en un santuario de quietud, donde los pasos eran silenciosos y las voces se callaban, para que todos, desde el más humilde servidor hasta los cardenales más ilustres, pudieran experimentar la bendición de la quietud interior, esencial para el alma. Y he animado a retiros espirituales en monasterios y casas de formación, con un enfoque intenso en la introspección y la contemplación silenciosa, sabiendo que es en ese silencio donde Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos habla más claramente, no con palabras audibles, sino con el lenguaje del alma, de las intuiciones, las consolaciones, las inspiraciones y la paz que la razón pura no puede alcanzar. Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita compasión y sabiduría, nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. El silencio, hijos míos, es la puerta de entrada para oír esa voz que alivia, que restaura, que sana. Es en el recogimiento, en la pausa consciente del ruido del mundo y de nuestra propia mente agitada, que la gracia divina penetra las fisuras de nuestra alma, sanando las heridas invisibles, calmando el cansancio que la vida impone. No solo el cansancio del cuerpo, sino el cansancio del espíritu exhausto. Es un momento para ser, en lugar de solo hacer, para permitir que el alma se reabastezca en la fuente de la vida. Recuerdo vívidamente a un joven seminarista, Juan, que luchaba contra una inquietud interior crónica, una mente que no se detenía. Me decía con aflicción: santidad, mi mente no para. Son tantas informaciones, tantos estudios teológicos, tantas voces y expectativas en mi cabeza. Él inicialmente se resistía a la práctica del silencio, encontrándola tediosa, improductiva o incluso aterradora, pues temía lo que encontraría en sí mismo. Pero al persistir, en una noche de retiro que exigía horas de silencio absoluto y oración contemplativa, me confesó, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, que fue en aquella profunda e inesperada quietud que finalmente escuchó la voz de Dios, confirmando su vocación de forma inconfundible, disipando todas sus dudas y miedos, una claridad y una certeza que todo el ruido del mundo y toda la lógica humana jamás le hubieran permitido alcanzar. Su inquietud se deshizo, dando lugar a una convicción serena y una paz profunda. Y cómo no emocionarme al recordar un encuentro con un grupo de migrantes, refugiados de guerra, que lo habían perdido todo: sus casas, sus familias, su patria, su dignidad. Vivían en condiciones inhumanas, con el trauma de la guerra aún vívido en sus ojos y en sus almas. A pesar de la desgracia y la desesperación que los rodeaba, fui testigo de algo extraordinario. Aunque sin hogar y con poquísimas posesiones, se reunían en un rincón oscuro de su campamento improvisado, en completo silencio, antes de dormir. En aquella quietud compartida y oración silenciosa, aquellos ojos que habían visto el horror y la violencia encontraban un consuelo que trascendía la lengua y la cultura, calmando mentes afligidas y corazones despedazados. El silencio allí no era vacío, sino un idioma universal de paz y resiliencia, un escudo contra la desesperanza, un lugar donde la presencia de Dios se sentía en su forma más pura. No tenían nada material, pero poseían el silencio y en él la presencia de Dios, que les devolvía la dignidad y la esperanza. Estaba también el caso de Sofía, una artista renombrada, conocida por sus vibrantes pinturas, que por largos años luchó contra un bloqueo creativo abrumador que le impedía producir. La presión del mercado, las expectativas del público, el miedo a no ser lo suficientemente buena, la atormentaban día y noche. Le aconsejé adoptar un ritual nocturno de silencio absoluto en su estudio, antes de acostarse, no para pensar en el arte o en soluciones, sino para simplemente ser en su presencia, abriéndose a la inspiración divina. Sofía, para mi alegría y sorpresa, me envió una carta años después, relatando que fue en aquel silencio donde las ideas más brillantes y las inspiraciones más profundas surgían, como dones divinos. El silencio se convirtió en su musa, su fuente de creatividad, pues en lugar de buscar, ella recibía. ¿Y qué decir de la familia Silva? En una gran ciudad,
desgarrada por años de discusiones constantes, rencores y desacuerdos, con una comunicación rota y hostil. Les aconsejé implementar una práctica simple: 10 minutos de silencio total, antes de dormir, donde cada uno, en su propia habitación, hiciera un breve examen de conciencia y pensara en una bendición del día y en una forma de perdonar o amar más al otro miembro de la familia. Al principio fue un desafío inmenso, pues el silencio les era extraño e incómodo, pero con el tiempo, el silencio permitió que los rencores se disolvieran, que las bendiciones fueran reconocidas y que el amor y el perdón florecieran nuevamente entre ellos. El silencio restauró la comunicación más profunda, la comunicación del corazón. Hijos míos, sé que muchos de ustedes, en su búsqueda frenética de productividad y ocupación constante, pueden encontrar el silencio improductivo, una pérdida de tiempo precioso que podría ser usado para realizar más tareas, responder más correspondencia o planificar el día siguiente. También existe la incomodidad de estar a solas con los propios pensamientos, los cuales a menudo preferimos evitar, llenando el vacío con ruido. O tal vez piensen: no puedo aquietar mi mente, es demasiado caótica. O el silencio solo me pone más ansioso, me confronta con mis miedos. ¿Y si escucho algo que no quiero oír? Refuto estas objeciones con la verdad y la compasión. El silencio es, de hecho, una habilidad que se adquiere con práctica y perseverancia, como cualquier virtud. No se trata de vaciar la mente de todos los pensamientos, sino de llenarla con la presencia de Dios, de permitir que Él se convierta en el foco, pacificando el caos. Dios habla paz, no ansiedad. Su voz es suave y no aterroriza. Confrontar los propios pensamientos en el silencio, aunque inicialmente desafiante, es parte esencial del proceso de sanación y liberación interior, pues solo así podemos discernir lo que es de Dios y lo que es del mundo. El silencio no es un lujo, sino una necesidad para la salud del alma. Pido, por tanto, con la autoridad que me confiere el encargo de pastor de la Iglesia Universal, que cada familia, cada hogar cristiano, reserve un mínimo de 15 minutos de silencio reflexivo antes de dormir. Que sea un tiempo sagrado e inviolable, lejos de pantallas brillantes, de ruidos intrusivos y de distracciones innecesarias. Que sea un tiempo para que el corazón hable con Dios y consigo mismo, para escuchar los susurros del Espíritu y para alinearse con la voluntad divina. Los exhorto entonces a animar a sus hijos, a sus vecinos, a sus comunidades, a reservar momentos de reflexión nocturna. Que esta práctica se convierta en un ancla de paz, en un mar de distracciones, un refugio para el alma que busca la quietud en medio del torbellino de la vida, y un portal hacia la comunión más profunda con el Creador. El silencio y la reflexión nocturna no son solo un escape del mundo y de sus ruidos, sino un reencuentro con la propia alma, un retorno al centro del ser, donde Dios habita. Fortalecen el espíritu, purifican la mente, ofrecen un discernimiento inigualable y restauran la paz interior, preparándonos para un descanso reparador que regenera no solo el cuerpo exhausto, sino el alma sedienta. Conclusión. Epílogo. Mis amados hijos e hijas, a quienes amo con toda la ternura de un Padre en Cristo, llegamos al final de nuestra meditación sobre la paz nocturna, pero no al final de nuestra jornada espiritual. La fe cristiana no es una teoría abstracta para ser solo estudiada, sino una vida que se vive en plenitud, una luz que se irradia del corazón al mundo. Estos tres caminos, la meditación guiada por los salmos, la confianza plena e inquebrantable en la divina providencia y el sagrado silencio de la reflexión nocturna, no son meras prescripciones antiguas, reliquias de un pasado lejano a ser observadas como un simple ritual. No son una ruptura con la tradición, sino su más pura expresión, un revigoramiento del alma en cada época. Son principios vivos que demuestran su eficacia en cada generación, en cada tiempo, en cada cultura, haciendo la fe más viva, más actuante, más presente y más transformadora en cada aspecto de sus vidas, especialmente en las horas de quietud y preparación para el sueño, cuando el alma se encuentra más vulnerable y receptiva. Así, que estas palabras resuenen en sus corazones como una invitación perenne a la paz que solo Dios puede dar, una paz que no es ausencia de tempestad, sino la presencia de Dios en la tempestad. Reciten los salmos con devoción y meditación profunda,
permitiendo que la palabra de Dios lave sus ansiedades y los envuelva en su promesa de seguridad. Confíen sus preocupaciones, cada una de ellas, al Padre Celestial, liberándose de las cargas que les impiden reposar en su gracia y en su sabiduría infinita. Y reflexionen en el silencio de la noche, encontrando en el recogimiento la claridad, el discernimiento y la fortaleza para el nuevo día que se aproxima. Caminen, hijos míos, con la paz de Dios como su compañía más fiel, pues Él jamás los abandona, ni por un instante. Que cada noche, antes de cerrar los ojos en reposo, sea un pequeño acto de entrega, un fiat sereno a la voluntad de Dios, un abandono confiado en los brazos del Padre, que su lecho se convierta en un altar de paz. Recuerden siempre, hijos míos, que la Iglesia no es una institución distante, fría y burocrática, sino el cuerpo místico de Cristo, una madre viva que pulsa en cada uno de ustedes, en cada miembro. Su corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, late en cada fiel, en cada hogar, en cada parroquia, guiando a cada alma hacia la serenidad espiritual. No están solos en esta búsqueda de la paz. El Espíritu Santo reside en ustedes como huésped del alma, y la vasta comunidad de los santos, los que ya están en la gloria del cielo y los que aún peregrinan en la tierra, los acompaña, intercede y los sostiene en sus debilidades. Esta Iglesia, de la cual soy humilde siervo y guardián, es su puerto seguro, su guía fiel y su refugio en todas las tempestades de la vida. Es en su seno que las verdades que les he expuesto hoy se hacen vida, carne y alma, siendo transmitidas y vivenciadas de forma auténtica y eficaz. Por eso, hijos e hijas míos, coraje. No se dejen abatir por las tormentas que se levantan en sus mentes, en sus vidas o en el mundo a su alrededor. La paz que buscan, la verdadera paz, no es una ausencia de problemas, de desafíos o de dolores, sino la presencia constante y consoladora de Dios en medio de ellos, una presencia que transforma la adversidad en oportunidad de crecimiento. La confianza inquebrantable en Dios, aliada a estas prácticas devocionales, puede transformar cada noche que antes era perturbada por ansiedades y miedos en un verdadero reposo para el cuerpo y para el alma. Puede transformar cada corazón inquieto, afligido y cansado en un templo de serenidad, donde la presencia divina habita e irradia luz y esperanza para el mundo. No teman la oscuridad de la noche o las sombras de la incertidumbre, pues la luz de Cristo, alimentada por la oración fervorosa y la confianza filial, brilla más fuerte precisamente en la oscuridad más densa. Que cada amanecer los encuentre renovados, no solo físicamente para las tareas del día, sino espiritualmente, fortalecidos en su fe y listos para amar y servir a Dios y al prójimo con un corazón alegre, sereno y en paz. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y refugio de los pecadores, la Señora de la Paz, cuyos ojos serenos contemplaron la paz del Salvador desde el pesebre hasta la cruz y el sepulcro vacío, interceda por nosotros, calmando nuestras almas como ella calmó a Cristo niño en sus brazos. Y que la gracia del Espíritu Santo, el Consolador Divino, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que habita en ustedes, nos guíe, nos ilumine y nos bendiga en esta jornada de paz interior, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.